Estás escuchando Castillón Confidencial. Aquí estamos, gracias por seguirnos en este podcast. Leemos cada mensaje que recibimos. Otra cosa es que podamos responderlos a todos, pero se agradece a través del canal de YouTube. Suscribíos, por favor, cuantos más mejor. A través de iVoox, que es nuestra matriz, ahí tenéis contenido exclusivo cada jueves por una pequeñísima aportación que nos hace seguir siendo libres. Y los amigos de Spreaker, un beso fuerte. En breve nos incorporamos a Amazon Prime y a alguna plataforma que nos queda por ahí para que escuchar este espacio de libertad no sea una excusa el no tener plataforma a mano. Estos son 60 minutos de información dándole la vuelta a la realidad, siempre contrastada, para que ustedes sean libres y se hagan su propia opinión. No tiene otro objetivo este espacio. Y en los tiempos que vivimos con falta de libertad de expresión, con manipulación absoluta, con 150 millones del gobierno repartidos entre medios de comunicación para tenerles atados y bien atados, es más necesario que nunca este aire fresco de libertad. Bienvenidos, empezamos. Castillón Confidencial. Hice bien ayer en empezar el programa diciendo que Sánchez y los ministros de España se llevaron las rodilleras para recibir al gobierno de Mohamed VI, pero también se llevaron el maletín. Y ampliaremos esa información hoy. Señores, hasta ahora se habían celebrado 6 reuniones bilaterales entre España y Marruecos, con Felipe González, con Aznar, con Zapatero y con Rajoy. En todas estuvo Mohamed VI, menos en esta. Aparece ante la prensa sin preguntas. Dice que Moncloa lo ha pedido a Marruecos, pero que Marruecos ha decidido que no hayan preguntas. Mentira. Acuerdos entre ambos. A ninguno de los dos gobiernos le parece bien que alguien le haga la pregunta del millón, ¿no? Porque hasta ahora siempre estuvo Mohamed VI y esta vez no está. Nada es casual, todo forma parte de un programa dispuesto y preparado. Fíjense que la fecha de la reunión de estos 2 días de cumbre la eligió Marruecos sabiendo que estaría en Gabón, porque Mohamed VI lleva en Gabón, en su palacete al ladito del mar, desde el día de Navidad. El año pasado, el rey de Marruecos solo estuvo 3 meses en Marruecos. Estuvo 5 meses, casi la mitad del año, en este palacete de Gabón y 4 en París. Y este año va de camino. El palacete de Gabón, donde está, que por cierto han vendido la visita bilateral de Gabón y Marruecos, mentira, está de vacaciones, con el traje de baño, en un estuario del río Como, en una península llamada Pont de Nice, largas playas de arena fina. Está con sus amigotes, ahora les contaré quiénes son. Desde Navidad está ahí y es capaz de dar plantón a cualquiera. Hace 3 años dio plantón al secretario de Estado de Norteamérica, de Estados Unidos, también estaba en Gabón. Se pasa ahí más tiempo que en Marruecos y el resto del tiempo se lo pasa en París, donde tiene un palacete muy cerquita de la Torre Eiffel que compró en el 2020 por 80 millones de euros. Será por dinero. Y eso que en propiedad le corresponde un castillo a 75 kilómetros de París, el castillo de Betz, porque lo adquirió su padre Hassan II en los 70. No ha querido ir, está de vacaciones, nunca está en su tierra, no le importa España y además ha querido mostrar el odio a España. Mientras Sánchez le ofrecía 800 millones, escúchenlo, obligó a que al ladito del atril y en el plano de la cámara es del gobierno de Marruecos, apareciese una gran fotografía suya para mayor humillación. Pero en un foro como este, permítame destacar algo muy relevante, va a ser la firma
de un nuevo protocolo de financiación que va a doblar la financiación disponible para Marruecos hasta alcanzar los 800 millones de euros. Y estos van a ser recursos de nuestro presidente, que en el fondo es el representante de todos, nos guste o no, arrodillándose ante la foto, ni siquiera la presencia, y regalándole 800 millones más de los más de 400 que le ha dado en los últimos meses, es una de las escenas que pasarán a la historia. ¿Quiénes son los amigos de Mohamed VI? Ya saben, él se divorció de su pareja, con la que solo quería tener descendencia, en 2018. Y a partir de ahí están esos amigos, los hermanos Azaitar, y un español. Y hoy me quiero detener en eso. Sí, Mohamed VI, claro que está con un español, pero no es Pedro Sánchez. ¿Recuerdan la escena de Mohamed VI borracho en París? ¿Esta? Le graban desde un coche varios compatriotas y aparece él tambaleándose por las calles de París. Bien, lo suben a redes antes de que llegue los de seguridad, que siempre le rodean e intenten evitarlo, pero las redes sociales ya han divulgado la imagen y es imposible. En ese vídeo, en esos segundos, aparece detrás un joven moreno, con gafas, muy agraciado. Resulta ser de Melilla. Sí, es español. Y está todo el día al ladito de Mohamed VI. Este español que sí recibe el rey de Marruecos se llama Youssef Kaddour. Escúchenle hace 5 años. Youssef es un chico de Melilla, nací en Melilla y llegué aquí a Tenerife hace varios años, de casualidad, dando seminarios, después de una gira que estuve de competiciones por el mundo, que estuve más de 2 años compitiendo fuera de España. Llegué a España y comencé a dar seminarios y terminé aquí en Tenerife. Y me ofrecieron dar clase en un gimnasio y representar ese equipo y me quedé. Pues Youssef es un chico que ha sido 3 veces campeón mundial, 4 veces campeón de Europa, selección española durante 5 años. Practica jiu-jitsu, espero decirlo bien, un arte marcial de la que es cierto, es campeón mundial varias veces. Español de Melilla, llegó a tener un cargo en Melilla como viceconsejero de deportes. Muy musculado, muy agraciado físicamente, también en su rostro. Resulta que ya no vive en Tenerife, como este vídeo contaba, en 2017, sino en Rabat, y es la sombra de Mohamed VI. Este español fue el que celebró en Rabat la victoria en el Mundial de Marruecos frente a la selección española. Ahí también hay un vídeo en el que le captan a través del cristal. Este deportista de élite, amigo de los hermanos Azaitar, es ahora la sombra de Mohamed VI. Quizá deberíamos pedirle a Youssef Kaddour que defendiera a España. Lo poco que nos quede de honor, de dignidad ante un sátrapa, un sultán, un dictador como ese, porque más influencia tiene Mohamed Youssef que Pedro. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Hay algo gravísimo, hay un titular que hoy nos trae Serafín Giraldo, luego volveremos a la historia de Mohamed VI y mucho más. Y es que cada día, en los últimos años, en España, se secuestra un menor. Cada día se rapta un menor en nuestro país, habitualmente por parte de uno de sus progenitores o familiares. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Hoy daremos datos de los menores raptados por sus padres
o familiares o por otras personas. El domingo por la tarde, un menor de 4 años de nacionalidad de origen marroquí, que estaba siendo protegido o tutelado por la Diputación de Guipúzcoa mientras daba un paseo con el educador por unas calles de San Sebastián, fue raptado al descuido por su propia madre, una mujer también de nacionalidad marroquí. En este momento está siendo buscada, se ha introducido en bases de datos policiales, se está buscando su infraestructura, sus amigos, su familia, las ciudades a las que pueda haber huido. Y en cuanto al menor, evidentemente también se ha incluido en bases de datos policiales, la búsqueda es a nivel nacional, a nivel internacional, y está insertado también en la base de datos de personas desaparecidas, sus fotos, sus señas físicas y las circunstancias de este rapto. A día de fecha todavía no sabemos si se ha producido o no la detención de la madre. Esto nos sirve de percha para hablar de este tipo de actividad delictiva. Mira, en el año 2021, 434 diligencias se abrieron por hechos similares. En 2022 la estadística fue parecida. Esto significa que los niños sufren más de un secuestro al día, ya sea por sus padres, ya sea por terceros, ya sea por familiares. Tenemos que, y lo hemos dicho muchas veces, nos hace falta una ley integral de violencia para menores. Tenemos una ley de violencia de género que protege a la mujer, pero yo entiendo que desde mi punto de vista, dentro de un hogar no es la persona más desprotegida, porque una mujer al fin y al cabo es adulta. Puede denunciar, si bien es verdad que en determinadas circunstancias está demasiado oprimida, pero quien no puede denunciar, quien no tiene capacidad de defensa son los menores y no tenemos una ley especial para ellos. Quiero recordar casos que hemos visto por televisión, como el de Juana Rivas, como el de María Sevilla, que utilizaron a los menores para vengarse de su padre, para raptarlos, o de filicidios, como por ejemplo el de José Bretón, Ana Julia Quezada, Asunta. En definitiva, los menores siguen sufriendo las consecuencias de la ira, de la locura de los padres. 102 menores fueron asesinados entre 2013 y 2017. Los motivos, la venganza, altruistas, locos, vergüenza, negligencia. En definitiva, los menores están sufriendo y necesitan más protección. Necesitan una ley que les proteja. Necesitan unos protocolos, reitero, que existen en otras circunstancias para otras personas también desprotegidas, pero que no existen ahora mismo con los menores. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. De análisis, de reflexión, de empezar a descubrir lo que no nos han querido contar también de esta cumbre y con visión de la historia, porque al final todo está en la historia. Don Javier Santamarta, qué gusto contar con usted. Bienvenido, ¿cómo está? Don Alberto, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Sabe usted que estoy recibiendo mensajes de oyentes diciendo qué gran fichaje Santamarta? Ojalá lo hubiera fichado. Me dice Víctor Aragoneses, dice, gran fichaje el de Santamarta, pero hay muchos más, gente que está encantada de que usted aparezca por aquí. Muchas gracias por hacerlo. Me halaga, muchas gracias.
Miguel Ángel Ordóñez, ¿cómo está el crack de Marbella, el hombre de los bestsellers? ¿Qué tal? Muy buenas, muchísimas gracias. La verdad es que ciertamente es todo un lujo contar con Santa Marta, porque, en fin, solo hay que leer un poquito de sus libros. El de Fake News es una delicia y este de La Primera República seguro que es igual de divertido y a la vez serio y profesional, ¿no? Se presenta dentro de nada. Luego les contaré, porque claro, es que están dividiéndose una parte de nuestra casa ahora mismo, ¿eh? Llevan 2 días en esta reunión hispano-marroquí, dividiéndose las cosas, que si las aguas, que si las lindes del mar, los negocios, los chanchullos, Canarias, Melilla, Ceuta. Aquí no crean que no se habla de estas cosas, se habla de todo. Bueno, de todo menos emigración, que me han dicho que no está en el orden del día, que es curioso, porque es lo único que de verdad nos preocupa, ¿no? Canarias, ni Ceuta, ni Melilla jamás fueron marroquíes, Javier, en la vida, ni en los romanos, ¿verdad? No, me temo que no. En todo caso, si tuviéramos que devolver Ceuta, por ejemplo, a alguien, tendría que ser a Portugal, porque esto nos vino como relación también de la unión entre las dos coronas. Entonces, pues bueno, sí, ya puestos a decir chorradas, ¿no? Decía, no, nosotros devolvemos Ceuta, efectivamente. Tome, Portugal, aquí la tiene. En fin, de hecho, el escudo de Melilla, de la ciudad de Melilla, es el escudo de Portugal, si lo miramos. Y Melilla, pues fue antes española, por ejemplo, que Navarra. O sea, imaginémonos si es española. Increíble. Melilla. ¿Por qué nos odian tanto? Pues yo creo que, bueno, es lógico que haya siempre una rivalidad, la historia con el tema de las guerras de África con el RIF, y los intereses que hayan habido. Además, pues efectivamente, al nosotros haber sido quienes hemos tenido esa zona del Sáhara bajo nuestro control, cosa que ellos siempre han tenido como suya, y que, bueno, sorprendentemente con Pedro Sánchez, pues se ha venido a cargar lo que era la política exterior y habitual y tradicional de España con relación a esos territorios. Todavía no sabemos por qué. Entonces, bueno, pues ese amor-odio de vecinos que además ellos, pues, creen que tienen derecho a territorios que, insisto, son españolísimos, pues es lo que está haciendo que tengamos estos problemas, que muchas veces, por eso, nos lo hacen a base de asaltos a las vallas, como si además no tuviéramos derecho a las fronteras soberanas, como tiene cualquier otro país, a lanzarnos pateras y a una serie de cosas que, desde luego, son terribles y lamentables. Ministro de Exteriores español, yo sé que uno en política ha de mentir, pero tanto. Escuchen. Ministro, ¿estaba previsto algún encuentro con el rey Mohamed VI o esa llamada de teléfono se había pactado previamente? La llamada de teléfono se había pactado previamente y estaba prevista, lo que demuestra esa llamada de teléfono previa a la reunión de alto nivel, que, insisto, es una reunión entre 2 gobiernos encabezados por el presidente del gobierno marroquí. En la reunión de alto nivel no participa ni ha participado nunca el rey de Marruecos. Es entre 2 gobiernos con sus jefes de gobierno. Lo que sí es nuevo es esa mentira casi piadosa. Me da hasta pena, Álvarez. No, hombre, no es. Yo creo que no. Miguel Ángel, se han reunido 6 veces España y Marruecos con Felipe González, Aznar, Rajoy, Zapatero. 6. En las 6 ha estado Mohamed VI. Esta es la única en la que no está, y dice, claro, nunca ha pasado. Pero pobre. Claro, pero el ministro ha sido muy diplomático en su respuesta, porque efectivamente se previó esa llamada, por supuesto que sí, y hubo que concertarla previamente, por supuesto que sí. Eso es verdad. Tal vez un rato antes. Un minuto antes, ¿no? Él no ha mentido. Sí. Claro, igual le llamó y le dijo, es que ahora estoy bañándome en las aguas de Gabón, llámame más tarde. Claro. Con respecto a lo otro, al encuentro en sí, hombre, nuestro Pedro Sánchez, que es presidente del gobierno, con ese cesarismo que nos gasta, a veces se homologa a un rey, ¿no? En este caso, su homólogo no es el rey de Marruecos. Su homólogo es el primer ministro marroquí, y entonces con él se tendría que reunir, ciertamente, ¿no? Yo no sé si lo ha hecho con mala baba, esto, el rey marroquí, de no recibirlo. A mí no me cabe duda.
o es una más de sus problemas de salud que le han forzado a estar un poquito alejado del... ¿Qué problemas, ¿no? tiene de salud? Tiene problemas serios, ¿no? Por ahí tenía una enfermedad, se comentaba, degenerativa, bastante seria, y por eso tenía tratamiento en clínicas de París. Otra cosa es que le haya pillado de vacaciones y le haya dado pereza ir, ¿no? Pero bien es cierto, como hablábamos antes, como comentaba Santa Marta, que Marruecos es un país muy, muy, muy inteligente a la hora de aprovechar las debilidades que encuentra en España, ¿no? Siempre que hay un gobierno débil, pues avanza un poquito más en sus pretensiones con respecto a todo, ¿eh? Y ya que hablábamos de Ceuta y de Melilla, yo quería recordar, a mí me sorprendió mucho leyendo hace un tiempo un libro bastante interesante que se llama El jefe de los espías, de Javier Chicote y Juan Fernández Miranda. Sí. Ahí es un libro trabajado en torno al archivo personal de Emilio Alonso Manglano, el general que fue director del CSIF, desde el 80 creo al año 95, y entonces ahí pues vuelcan sus agendas, sus notas y demás. Hay algunas notas de reuniones de Manglano con el rey Juan Carlos en las que se muestra casi convencido de que tarde o temprano, más temprano que tarde, habría que darle a Marruecos por lo menos Melilla para contentarles un poquito, ¿eh? Dios mío, qué horror. Vamos a hablar de ello. Lo hemos hecho con un teniente coronel, Francisco Vendala. La entrevista completa está en contenido exclusivo en iVoox, por si la quieren oír. Esto es un avance y solo el avance asusta. El teniente coronel, escuchen. Aquí nuestros políticos, y hablo de todas las ideologías hasta ahora de estas últimas décadas, lo que están haciendo de una u otra forma, de una manera más clara o más oculta, es vendiendo a España. España está huérfana, porque sus dirigentes, esas personas que voluntariamente se presentan para dirigirla, resulta que están mirando solamente por sus intereses personales, después los partidistas, y en último caso, si estos dos coinciden, los de España, sea el que sea el gobierno. Y en el caso de Marruecos es flagrante. No se entiende de otra manera, porque no puede ser de otra manera si no es buscando esos intereses que muchas veces son simplemente monetarios. ¿Cómo te quedas, Santa Marta? Pues me quedo que, teniendo en cuenta que hemos perdido, pues yo creo que por el valor de 4 veces la cifra que podemos a lo mejor tener en negociaciones con Marruecos, con Argelia, porque claro, no es que estemos o hayamos hecho unos vínculos con Marruecos interesantísimos e importantísimos. Es que de la manera en que se ha hecho, lo que hemos logrado es que nos hemos granjeado un enemigo, hemos dejado ser un socio preferente para Argelia, y estamos hablando, insisto, de 4 veces el negocio que teníamos con Argelia, que se los hemos dejado en bandeja para que ahora mismo sea Italia el socio preferente argelino, con lo cual, bueno, pues es una manera de hacer negocios bastante rara. O sea, es como decir, hombre, pues con este tipo de negociantes, en fin, mejor que no toquen nada. Al margen de que, claro, cuando estamos hablando de que efectivamente, sí, el homólogo de este señor, pues es el presidente del gobierno, porque claro, el rey es jefe del Estado. Pero, hombre, es un jefe del Estado realmente ejecutivo, es un jefe del Estado que lo que él diga y lo que él decida, por eso siempre ha estado presente en todas las cumbres, pues va a dictaminar. No estamos hablando de una democracia homologable europea ni a una monarquía como la española, la británica o la sueca. Pero ya digo, simplemente en el tema del comercial, pues hemos pasado de tener eso, a lo mejor ahora mismo un saldo de 900 millones con Marruecos, a tener más de 3.000, casi 3.600 menos con Argelia. O sea, magnífico. Pues un gran negocio el que hemos hecho. Un gran negocio. Sobre todo en estos tiempos que se necesita tanto el gas argelino. Oye, pero tú los tienes muy cerca. Bueno, más a Emiratos Árabes que a Marruecos, por tradición en Marbella, ¿no? Me contabas el otro día. ¿Por ahí Hassan II no pasea? No, pero hay muchísimos súbditos marroquíes, ya algunos de ellos nacionalizados españoles, en los barrios yo diría que de toda la Costa del Sol y probablemente de toda la costa andaluza, ¿no?
los tenemos muy cerquita. Ten en cuenta que en ferry desde Tarifa a Tánger se lleva media hora. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Vichy Catalán, agua buena, el agua que merece su organismo, que aporta las sales minerales que perdemos haciendo ejercicio con la vida diaria. Vichy Catalán antes se vendía en farmacias hace años porque tiene muchas ventajas demostradas científicamente. Rebaja los niveles de colesterol malo, combate la osteoporosis, reduce la acidez de estómago. Vea todos los informes médicos en la página web vichycatalan.es. Es agua con gas, pero con gas nacido de forma natural en el fondo del planeta. Vichy Catalán, posiblemente la mejor agua del mundo. Seguimos después del comentario de Paco Camps. Alberto Sotillos, bienvenido. ¿Cómo estás? Sociólogo, periodista. Muy ¿Cómo bien. estás, querido amigo? ¿Bien? Todo perfecto, de maravilla. Dentro de la gravedad. No, perfecto, hay sin que más, decir. a tope. Ay, caray, me recuerdas a Rita Maestre en plena campaña. Bueno, Ricardo Rodríguez, economista, hoy hemos de hablar de los datos del paro. Bienvenido, que no han sido buenos. ¿Cómo estás? Bueno, te diría que estoy bien, pero la verdad es que estoy sobreviviendo. ¿Qué bien? Y muy ¿Por qué preocupado. tanta duda? No solamente con los datos del paro, sino con los de los autónomos, que eso también es muy remarcable. Ya te contaré 4 o 5 cosas de los autónomos y el febrero negro. Saben que hace días se habla y se ha confirmado que don Ramón Tamames podría ser la persona que están buscando desde Vox hace meses para liderar una moción de censura contra Sánchez. Ramón Tamames lo ha sido todo en la historia de este país y lo sigue siendo. Y se lo está pensando, no ha dicho que no, se han dejado unos días, me dicen hasta el martes de la semana próxima para decidir Ramón Tamames si da el sí definitivo y Santiago Abascal cómo lo hacemos, ¿no? Pero la figura de Tamames está muy bien escogida y me cuentan que el artífice de que Ramón Tamames pueda ser quizá el candidato a una moción de censura contra Sánchez, el artífice es don Fernando Sánchez Dragó. Bienvenido, don Fernando, ¿cómo está usted? Hola, bueno, con 86 años, casi los mismos que Ramón Tamames, un poquito menos. Bueno, él es mayor. 3 años más, lo cual no impide que estuviéramos juntos, nada menos que en la cárcel de Carabanchel en 1956, y ahí nació nuestra amistad que se ha mantenido y es un honor para mí a lo largo del tiempo. Eran los dos universitarios opositores a Franco y tenían que promover y querían promover un manifiesto contra Franco. Ahí fue cuando les pillaron. Bueno, no fue exactamente un manifiesto contra Franco. La verdad es que fue una operación que resultó ser de amplia escala. O sea, Ramón Tamames, Javier Pradera, Julio Diamante, Enrique Mújica, yo y alguno más que en estos momentos se me escapa, refundamos el Partido Comunista bajo la batuta de Jorge Semprún, alias Federico Sánchez, en 1955, en las aulas y en los pasillos de la Universidad Complutense de Madrid. Y ahí nació el proyecto de convocar un congreso universitario de escritores jóvenes. Aquello era un movimiento regeneracionista, por así decir, que efectivamente surgía alrededor, bueno, de gentes que éramos o queríamos ser escritores, pintores, compositores, cineastas, economistas, como en el caso de Tamames. Y aquello se fue disparando. La muerte de Ortega y Gasset fue también determinante, total, que se produjeron una serie de acontecimientos que yo he contado con mucho detalle en mi último libro, Galgo Corredor, que es el segundo volumen de mis memorias, total, que acabamos sacando nada menos que 10.000 estudiantes a la Gran Vía, en lo que fue la primera gran manifestación que hubo contra el régimen después de la Guerra Civil. Aquello, bueno, el ejército se acuarteló, hubo crisis de ministro, cayeron varios ministros, entre ellos Ruiz Jiménez, que era tío mío, que era ministro de Educación,
que era el que había abierto iniciativas como la nuestra en la Universidad de Madrid, y todo aquello efectivamente fue la primera gran crisis del régimen. Y acabamos en la cárcel, bueno, pues una serie de personas, muchas de ellas futuros próceres, futuros padres de la patria: Ramón Tamames, Dionisio Ridruejo, Alberto Ruiz Gallardón padre, Enrique Mújica, Vicente Girbau, Javier Pradera, etcétera, etcétera, etcétera. Qué tiempos. Bueno, casi premonitorio, porque luego Sánchez Dragó ha estado un montón de veces en la cárcel, ¿no? Por culpa de... Pues estuve, esa fue la primera, luego estuve 4 veces más. Exacto. Y luego estuve en cárcel domiciliaria, en prisión domiciliaria, otros 8 meses. Y luego estuve más de 6 años en el exilio. Así que tengo una carrera patibularia verdaderamente muy vistosa. Tiene la carrera de lo que hoy en día llaman un facha, ¿no? Efectivamente, pero es que ahora te llaman facha, hagas lo que hagas. Eres un periódico, eres un facha. Te metes el dedo en la nariz, eres un facha. Te gustan los espárragos de Pamplona, eres un facha. O sea, todos somos fachas. Es tremendo. Bueno, ¿por qué Tamames? ¿Por qué pensaste Tamames es la persona? Bueno, mire, yo la verdad es que conste que todo esto no lo he filtrado yo, pero como ya se ha filtrado y ha aparecido en El Español, y ha aparecido en Voz Populi, ha aparecido en El Mundo y ha aparecido en tu programa, y más que va a aparecer, bueno, pues es cierto, lo que se está contando es cierto. Mira, yo tengo, como es notorio, amistad con Santiago Abascal. En fin, desde hace ya bastantes años, incluso escribí un libro de conversaciones, yo digo que de diálogos platónicos con él. Entonces, bueno, pues a veces nos vemos para comer juntos, en compañía casi siempre de Quijo Méndez Monasterio, hombre, que es un poco su mentor intelectual, ¿no? El alma mater también de Vox. Y entonces, pues hace cosa de exactamente, creo que fue el 14 de enero, 14-15 de enero, nos reunimos para comer, cosa que hacemos pues de vez en cuando, cada 3 o 4 meses. Por supuesto, era una comida de amigos, no era una comida para hablar de política, aunque ya se sabe que en España las comidas de amigos siempre se acaba hablando de política, ¿no? Pero vamos, quiero decir que no era nada institucional, que no era un acto de partido, que no era nada que tuviera que ver con ideologías, que era una comida de amigos en un restaurante muy conocido de la calle Narváez de toda la vida, al que yo iba desde pequeñito, porque vivía muy cerca con uno de mis tíos que vivía también muy cerca, que es Rafa, una famosa marisquería. Bueno, nos reunimos allí y naturalmente salió a relucir, en fin, en el curso de la conversación, la necesidad de plantear en el Parlamento una moción de censura. Una moción de censura de la cual se venía hablando desde hacía ya bastante tiempo, pero no terminaba de fraguar. Y no terminaba de fraguar, por una parte, la necesidad de plantear una moción de censura era una iniciativa, un pensamiento, un deseo, un wishful thinking de todas las personas, grupos, etcétera, que creen en estos momentos que lo más importante para que la sociedad española, en fin, mejore y para que todos lo vivamos más a gusto es que el señor Sánchez abandone el gobierno. Entonces ya sabemos que una moción de censura no va a servir exactamente para eso, no se va a ganar, pero en cualquier caso sí va a airear los trapos sucios, va a poner en evidencia pues los problemas que plantea este gobierno, va a llamar la atención de Europa, que está siempre en el guindo, sobre lo que pasa aquí, etcétera, 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 y va a remover un poco el polvo del Banco Azul. Entonces, bueno, todos las 3 personas que estábamos en esa mesa y mucha gente más consideramos que es necesario presentar esa moción de censura, aún a sabiendas de que no se va a ganar, porque efectivamente el señor Sánchez tiene la suficiente mayoría parlamentaria como para derrotarla. Pero bueno, es que se presente. Entonces el problema, y así surgió el nombre de Tamames, el problema es que las mociones de censura tienen que ir aparejadas en paralelo por la presentación de un candidato a la jefatura del gobierno. Vaya a salir o no vaya a salir, como en estos momentos es el caso. Y entonces estuvimos hablando de esto, y evidentemente la gente, yo les decía un poco, bueno, oye, os vais a decidir o no, se dice que vais a presentar la Cámara moción de censura, etcétera, y el problema estribaba en escoger ese candidato a la jefatura del gobierno. Ellos ya habían manejado algunos candidatos, con algunos habían entrado incluso en contacto, en fin, pero nada había llegado a puerto, y entonces empezamos a fantasear un poco sobre posibles candidatos, y ahí fue cuando yo lancé, después de haber repasado otros candidatos que por unos motivos u otros, personales, políticos, ideológicos, de conveniencia, etcétera, fueron descartados. Ahí es cuando a mí se me ocurrió lanzar el nombre de mi viejo amigo Ramón Tamames, porque es decir, el retrato robot de la persona necesaria para esa moción de censura es alguien que esté por encima de las partes, alguien que no cuente con una oposición a priori ni de la gente conservadora ni de la gente de izquierdas, alguien que tenga una trayectoria probada de gestión, en el caso de Tamames, además de economía. No olvidemos que el libro Estructura Económica de España, llamado coloquialmente El Tamames, es el libro de economía que ha servido de libro de texto a generaciones y generaciones y generaciones de estudiantes españoles.
en la Facultad de Económicas. Y además el nombre de Tamames pues está por encima de toda sospecha. Su honorabilidad personal, moral, cultural, escribe libros, da conferencias, es profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la verdad es que cuando yo lancé ese nombre, sí, fui yo el que lo lancé, entonces, bueno, pues mis dos interlocutores al principio se quedaron un poco sorprendidos, pero luego dijeron, pues oye, sabes que tienes razón, sabes que se puede estudiar, sabes que es un buen candidato, pero yo había empezado diciendo, hombre, necesitaríamos un De Gaulle, con un Colombile de ese glis, necesitaríamos como en Roma un Cincinnato, es decir, necesitaríamos un primus inter pares como candidato en esa moción de censura. Y entonces empezamos a darle vueltas al asunto y me preguntaron, ¿pero tú crees que él aceptará? Y yo dije, hombre, tendré que hablar con él, pero yo sospecho que aceptará, porque conozco a Ramón desde hace muchos años, porque es un hombre valiente, porque es un hombre con sentido patriótico, porque es un hombre que al mismo tiempo, bueno, pues en fin, le gusta la política, siempre ha estado de una o de otra manera metida en ella, y tanto por su carácter como por su trayectoria, yo creo que aceptará. Entonces me dijeron, bueno, pues ¿hablarías con él? Y yo dije, sí, por supuesto, sin ningún problema. Pues hazlo y explícales esta conversación que hemos tenido y nos ponemos en contacto con él y vamos viendo. Y ahí empezó todo. Efectivamente, yo esa misma tarde, bueno, yo al día siguiente publiqué yo una columna en la Gaceta, donde escribo una columna a la semana, en la cual no hablaba de esto, pero trazaba un poco el retrato robot de lo que a mi juicio debería ser el candidato en esa moción de censura. Bueno, esa misma tarde yo me puse en contacto con Ramón, le expliqué el asunto y tal y como yo sospechaba, con buen conocimiento de causa por mi parte, en este caso, Ramón aceptó mantener esos contactos. Y efectivamente tuvimos una primera reunión en Bambú, en fin, en la sede de Vox, una reunión larga, de 2 o 3 horas, en las que, en fin, se habló de muchos aspectos que yo no voy a revelar, porque, bueno, yo al fin y al cabo en todo este asunto soy un convidado de piedra, ¿no? Entonces, bueno, ahí se quedó en que se iba a seguir estudiando el asunto y en que habría una segunda reunión una semana después. Efectivamente, esa segunda reunión a la que yo también asistí fue ya en casa de Ramón Tamames y se produjo el pasado martes, o sea, prácticamente hace nada, ¿no? Y bueno, y de ahí surgió ya esto que está circulando ahora por los medios de comunicación, con lo cual es muy probable que efectivamente Ramón Tamames sea el candidato a la jefatura del gobierno en la moción de censura presentada no solo por Vox, porque en realidad no se trata de, sí, la va a presentar Vox, pero se trata de que la apoyen otros grupos. Fundamentalmente, claro, de conseguir el apoyo del Partido Popular sería muy importante. En este sentido, Ramón Tamames ha mantenido ya algún contacto con Feijóo, no voy a revelar lo que se dijo en ese contacto, tal, y efectivamente el próximo martes se va a hacer pública la decisión definitiva. Si a mí me preguntas mi opinión, porque además naturalmente el problema estriba no solo, en fin, en que hay que acudir, esto lo haría el propio Santiago Abascal, a la oficina pertinente de las Cortes para presentar la moción de censura, y a partir de ahí se pone en marcha un mecanismo que puede tardar 1 o 2 semanas hasta que la presidenta de las Cortes convoque efectivamente el debate sobre la moción de censura. Y ahí, a partir de ese instante, habrá, en fin, un par de jornadas en las cuales, por una parte, Santiago Abascal explicará las razones de la moción de censura y el propio Ramón Tamames desarrollará lo que sería su programa de gobierno, que no es un programa de gobierno de Vox, que es un programa de gobierno por encima de las partes, que es un programa de gobierno destinado, en definitiva, fundamentalmente, puesto que la legislativa termina el mes de diciembre, a disolver las Cortes y a convocar elecciones. Pero, naturalmente, Tamames tiene que elaborar su propio programa, que podrá coincidir en ciertas cosas con el de Vox o no, pero son cosas, digamos, independientes, porque no se trata de apoyar a Vox, se trata de conseguir echar a Sánchez, esa es la verdad. Entonces, mi opinión es que sí, es que Ramón Tamames va a decir que sí y que el próximo martes será pública esta decisión. Hay que hacer algo, ya está bien de hablar en los pasillos, en los medios. No, hombre, no, los partidos están para no solo hablar, ¿no? Dar un golpe en la mesa, aunque se pierda. No es importa. Que, Alberto, la moción de censura va a ser no solo parlamentaria, es decir, va a tener una repercusión extraparlamentaria, en la calle, en las conversaciones, a través de los medios de comunicación, etcétera. Que se entere Europa. Efectivamente, que se entere Europa. Y esa es su verdadera función. Y ver a socialistas y a comunistas y a gente de Podemos y a Izquierda Unida votar contra Tamames también tiene una carga ideológica, ¿eh? Hombre, les va a costar trabajo, ¿eh? Claro, les va a costar trabajo. Es muy porque difícil. Efectivamente no hay ningún motivo para oponerse a un señor como Tamames.
cuya honorabilidad, insisto, está por encima de toda duda, ¿no? Además, hombre, yo tengo que decir que a mí me complace mucho esto, haber servido un poco, en fin, de correa de transmisión, de punto de ignición, porque Tamames y yo formamos parte de lo que yo mismo he calificado de generación del 56, que era una generación regeneracionista, que fue la que puso en marcha el mecanismo de la democracia en España. Entonces, que un hombre de aquella época, prácticamente los únicos que seguimos vivos somos Ramón Tamames y yo, todos los demás desdichadamente han muerto, pero un hombre de aquella época se convierta en estos momentos, o sea, en pararrayos de los males que están devastando el país, hombre, a mí me llena de orgullo. Señores, es Fernando Sánchez Dragó y me encanta hablar contigo, ver que tienes la mente tan ágil como siempre la tuviste, que el alma de escritor y de periodista sigue en ebullición y que además estás ayudando a que este país sea mejor. Con eso, querido, puedes verte muy recompensado. Este país estará en deuda contigo. Ya sabes que estoy siempre a tu disposición y a la de todos los amigos presentes ahí. Un abrazo para todo el mundo. Un abrazo fuerte, Fernando. Gracias. En Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Estamos con Alberto Sotillos, aquí estamos con Ricardo Rodríguez. Los datos del paro, que no me digan que son buenos, porque hay quien intenta retorcer la realidad. Tú no lo dirás, ¿no, Sotillos? Porque llevas diciendo que no está mala la economía como la pinta el PP 3 meses. Bueno, es que no es tan mala como la pintaba el PP, efectivamente, sigue sin ser tan mala, ¿no? Es que eso es un hecho. O sea, como diría Almeida, echando de moda ahora, dato mata relato, ¿no? Pues bueno, 215.000 empleos perdidos. Han perdido su trabajo casi 21.000 autónomos, los peores datos desde el 2012. Dime dónde no es tan malo. No, que no está malo, porque lo que pintaba Feijóo era mucho peor. De todas formas, si quieres, siempre te podemos sacar que desestacionalizados en realidad es un mes positivo y esas cosas. Lo cierto es que cuando se destruye empleo es malo, cuando se crea normalmente es bueno. Pero también hay que mirar los tipos de empleo, el nivel del empleo, y hay mucho por hacer. Lo bueno es que vamos cambiando poco a poco el modelo laboral de nuestro país. Eso es positivo. Ahora, que habrá baches, y los que nos vamos a comer, habiendo quitado, por ejemplo, las ayudas a los carburantes, subirá la inflación. No os preocupéis, que si queréis datos malos, desgraciadamente vais a tener un puñado. No es que queramos, lo que no nos gusta es que se manipule la realidad, nada más. Mira, Sotillos, vamos a ver, yo de verdad que adoro tu optimismo. Yo creo no tengo ningún optimismo. Necesitamos más gente como tú para poder sobrevivir en una situación como la que estamos. Primero, es verdad que eso de desestacionalizar cuando a uno le interesa, no, vamos a hablar las cosas claras y vamos a comparar los meses de enero de ahora con los meses de enero de los últimos 10 años o 12 años. Y nos daremos cuenta que se han ido al paro o se han quedado sin empleo alrededor de unos entre 20 y 25.000 personas más. En segundo lugar, tema muy importante. Parte de esta pérdida de empleo viene de la administración. Yo no sé si te diste cuenta tú que la gran generadora de empleo el año pasado, el año 2022, fue precisamente la administración, empleos que pagamos todos con nuestros impuestos, para falsear los datos del paro al final del 2022. Sí. Ahora que ya no pueden aguantar con esa burbuja, ya se han gastado los fondos europeos, se han gastado y no nos los han dado las empresas, ahora tienen que empezar a poner gente en la calle. La tercera cosa importante... Quedan fondos europeos, se están entregando fondos europeos, se está contratando todavía hoy con fondos europeos. Eso es mentira. Eso es un dato absolutamente real, porque además conozco un caso, pero escucha, que uno de mis trabajos es la gestión de fondos europeos. Yo me encargo a pymes y autónomos en mi trabajo, a mí no me lo explican. En mi trabajo me encargo de intentar que a las pymes y a los autónomos les lleguen los fondos europeos. Y te puedo asegurar que desde que presentamos la solicitud hasta que se le asigna, bueno, pasan meses y meses cuando tendría que haber estado resuelto ya en el mes de septiembre del año pasado. Y es más, una cosa es la asignación y otra cosa es el pago. Y el pago aún no se ha efectuado. Por lo tanto, eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero déjame acabar, Sotillos. El tema de los autónomos, el tema de lo que ha dicho Albert, eso es impresionante. Es la mayor caída de autónomos de 2012.
¿En qué sectores? Vamos a analizar, que esto es muy sintomático. 2 sectores. Primero, restauración. Cuando en España cierran bares, es que la cosa va muy mal. Es que la cosa va fatal. Cuando la gente no tiene para ir a tomar la cañita, o el cafelito, o el pincho, es que el español está realmente fastidiado. Es que no tiene dinero para estas cosas. Y la segunda, el comercio. Y que se cierren comercios en época de rebajas, a mí, vaya, que tú vayas diciendo por ahí que no son tan malos como dice el PP, no es que sean malos, son peores. Y lo peor viene, que está por venir, Alberto. Es decir, ¿sabes? Uno te has cometido varios errores y muchos aciertos. Me centraré solamente en los errores para que no te alegres tanto. Sí, está muy bien comparar el mes de enero de un año con el mes de enero de otro año, pero claro, obviar cómo han sido los años es significativo. Un muy buen economista sabe que si me separas 2 meses de enero, pero obvias que en los otros 11 siguientes unos pueden ser de destrucción y otros de creación, pues es muy diferente, evidentemente, que llegues a un mes de enero con destrucción de empleo después de 11 creciendo, que llegar a un mes de enero de destrucción con 11 destruyendo. Eso yo creo que es bastante obvio y por eso son los valores de desestacionalización. Es que la creación y de comparación. La creación de empleo, que ha habido en estos 2 últimos años ha venido del peor dato que teníamos desde el 2012, que veníamos de la pandemia. Sí, pero no puedes negar tampoco que venimos de una etapa en la que se está creando empleo y se ha venido creando empleo. Nunca es suficiente, nunca es tan bueno como porque se habían perdido 3 millones de puestos. Bien, efecto rebote. Llámalo lo que quieras. Todo es culpa de este gobierno, incluso lo bueno. A veces, bueno, pues por lo que sea, o sea, a pesar del gobierno se crearon empleos y ha habido datos muy buenos de creación de empleo. Ojalá fueran mejores, repito. Ahora, tampoco dices que no se está contratando ya con fondos europeos en la empresa pública y sí, la administración están gestionando asociaciones, hay un montón de entidades, digamos incluso el tercer sector, que están haciendo ahora contratación con esos fondos europeos, por lo tanto siguen llegando y se siguen utilizando. Ojalá lleguen a las empresas. Ha visto que yo no niego tus datos, sino que los pongo en contexto y los explico. Y tercero, lo que es indigno y que tampoco me lo podrás negar, es que tengamos un Partido Popular que fuerce la negatividad de los datos, porque como yo te digo a ti, los datos que son malos son evidentemente malos y no los neguemos. Pero yo recuerdo mucho al Partido Popular, por ejemplo, que hayan subido el salario interprofesional. Fue el Partido Popular el que soltó la... Pero claro que termino con eso es un dato bueno y que haya que termine Sotillos, por favor, Ricardo. Termino. Fue el Partido Popular, fue un ministro del Partido Popular el que dijo la indignidad más absoluta de que se hunda España, que ya la levantaremos. Y siguen en la misma lógica, es decir, cuanto peor para los españoles, mejor para sus intereses electorales. Y eso es lo que no se puede permitir, porque España tiene problemas, sin lugar a dudas. Que tendríamos que estar mucho mejor, desde luego, pero que hay un partido en la oposición que quiera ganar el gobierno, en vez de con soluciones, con la demostración de que todo es muchísimo peor de lo que es muy indigno para este país y muy antipatriota. Estás escuchando Castillón Confidencial. Son días duros para el que fue presidente de la Comunidad Valenciana y ahí sigue luchando para demostrar su verdad, igual que lo ha hecho en los anteriores 9 juicios que le han llevado a un banquillo del que ha salido hasta hoy siempre absuelto. Señores, es el comentario de Francisco Camps. La España democrática comienza, en primer lugar, reconociendo la identidad territorial de cada una de las comunidades autónomas de España. En segundo lugar, desde luego, las libertades individuales y colectivas que los españoles tanto habían ansiado durante los 40 años del franquismo. La modernidad basada en la economía de mercado, en donde la libertad de empresa, la propiedad privada son ejes fundamentales para entender la prosperidad que luego da bienestar. Y la búsqueda de una sociedad en donde todo el mundo tuviese la posibilidad de poder desarrollar sus oportunidades sin ningún tipo de límite. Pero también, y muy importante, la política internacional. La política internacional, Sánchez también la ha manoseado y la ha manipulado. España optó por la OTAN, atlantista, democracia, defensa del modelo occidental de convivencia en todo el mundo. Apostó por la Unión Europea, desde el punto de vista del desarrollo de los países a su máximo nivel. Por eso Juan Carlos, el rey, tuvo en el momento más importante del inicio de nuestra democracia el discurso que marca la historia de nuestra política internacional de estos últimos 40 años, cuando nada más y nada menos que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos
tuvo la oportunidad de explicar que España comenzaba una democracia de corte occidental. ¿Qué ha hecho Sánchez durante todo este tiempo? Aliarse con Maduro, aliarse con aquellos que están en contra de una forma de entender el modelo de relaciones de países democráticos y avanzados, y ha estado haciendo de la política internacional también un juego personal. Lo ha hecho con el modelo territorial, pactando con catalanistas independentistas o con los de Bildu. Lo ha hecho desde el punto de vista de la economía de mercado de la propiedad privada, pactando con los comunistas de Podemos. Y lo ha hecho también desde el punto de vista de la esfera política internacional, como decía ahora, en una relación absolutamente espuria y extrañísima con Marruecos, como una cuestión puramente personal. Cuando el rey de Marruecos no se acercó a hablar con Sánchez ayer, venía precisamente a dar la sensación de lo que increíblemente este señor ha conseguido de nuestro país, que el gobierno no es un gobierno fiable. Y no es un gobierno fiable porque no está a la altura de las circunstancias de la defensa del modelo que tenemos que los españoles desarrollar en relación con otros países, ni tampoco con la defensa de la presencia de la jefatura del Estado. Y creo que es la mejor demostración de que es el peor camino el que ha optado Sánchez también en su relación con un país que para nosotros es clave y capital por muchos motivos. Por la relación histórica que tenemos con el país más cercano nuestro en el norte de África, pero también por nuestra defensa de aquellas cuestiones que siempre hemos entendido forman parte de nuestra defensa nacional. Nuestro eurodiputado de cabecera, desde Bruselas y Estrasburgo, José Ramón Bauzá, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, Alberto, un placer saludarte, como siempre. Esa escena de ver a los eurodiputados del PSOE votando en contra de que se acuse a Marruecos de no respetar la libertad de expresión porque hay periodistas condenados, y a la vez el PP votando abstención, saliendo de la Cámara. Tú estabas por ahí, ¿la viste? Es que además lo más curioso de todo, Albert, es que el Grupo Socialdemócrata Europeo votó a favor. Quienes votaron en contra fueron los socialistas españoles. Que eso es lo solo más... de España, sí. Efectivamente. Y después hoy es que además tenemos un español que ha sido un periodista español, que es Ignacio Zembrero, que ha sido amenazado, con lo cual, buen amigo. La semana pasada estuvo aquí. Pues que es, entre otras causas o entre otros nombres, obviamente el de Ignacio estaba en esa resolución. Por lo tanto, imagino que Sánchez debió llamar aquí a la delegación española y les debió decir: oye, no me hagáis esto, que la semana que viene tengo una cumbre del más alto nivel con Marruecos, y encima les ha pasado esto. O desgraciadamente nos ha pasado, porque el gobierno de España, desgraciadamente, lo decimos siempre, es la imagen de España. O sea, no se puede soslayar una de la otra, aunque algunos nos esmeramos y decimos continua y constantemente que una cosa es el gobierno de España y otra es España. Pero de cara al exterior y a la política exterior, cuando la gente habla de España, habla en función de lo que su gobierno hace. Y esa es la imagen que estamos dando. Sí, pero qué triste. Y ahora que lo decimos, hay un español condenado con un montón de acoso jurídico por parte del gobierno de Marruecos, y España no le apoya. Digo yo que el Colegio de Periodistas, la Asociación de la Prensa deberían estar protestando contra Moncloa a gritos, y contra Ferraz a gritos, y contra Génova también, y ni uno ni otro. Escuchen a Zembrero, a este buen periodista, cuando estuvo aquí hace apenas unos días. Eso es lo que hace el 18 de julio de 2021 el consorcio Forbidden Stories, del que forman parte un montón de grandes periódicos del mundo entero, efectivamente, que yo había sido objetivo de Marruecos con el programa malicioso Pegasus. Y un mes antes, en un periódico marroquí muy afín a las autoridades de Marruecos, tuve el disgusto de leer dos WhatsApp que yo había intercambiado en aquel momento con autoridades españolas. Aquel momento era el momento de mayor tensión entre España y Marruecos, es cuando se produjo lo que yo llamaría la invasión pacífica migratoria de Ceuta por parte de unos 10.000 o 11.000 inmigrantes marroquíes, y efectivamente
efectivamente yo me escribía con autoridades españolas y no comentaba eso en WhatsApp a nadie de mi entorno, de mi familia, etcétera, y sin embargo aparecieron publicados en un periódico marroquí. Esa fue mi primera sospecha. Un mes después, el consorcio de Forbidden Stories decía que yo había sido objetivo de Marruecos con el malware Pegasus. Esa es la realidad. ¿Esperas algo, Bauzá, de esta cumbre hispano-marroquí, además de que ellos se forren de dinero nuestro? Bueno, los éxitos y los fracasos dependen también de las expectativas que tú hayas puesto y cómo lo has vendido. Hay que recordar que el gobierno vendió esta reunión como la más importante de la política exterior española, en donde iba a empezar una nueva era de colaboración y de relaciones estrechas como jamás había habido entre España y Marruecos. Es que tenemos que poner el punto de partida en eso. Y lo primero que le pasa es que sus socios de gobierno, los podemitas, dicen que allí que no van ellos, que no les esperen. Punto uno. Y segundo, cuando se supone que va a ser recibido por el rey de Marruecos, la máxima autoridad, resulta que el rey le llama por teléfono desde su lugar de vacaciones y le dice: oye, mira, que no voy a poder ir, que te van a recibir algunos de mi equipo, ¿no? En este caso, pues el máximo responsable. Pero en cualquier caso, cuando tú pones las expectativas, no podemos obviarlo. Pero, Albert, permíteme que recuerda una cosa que muchas veces no se dice. La diplomacia, en todo su estado, desde el principio hasta el final, define los resultados. El único presidente del gobierno de España que en su toma de posesión al primer sitio donde no va es a Marruecos, lo hace Sánchez. Es decir, desde el primer minuto, todos los presidentes de la historia de España, hasta Rajoy, de los diferentes grupos políticos y formaciones, por lógica, al primer sitio a donde van es en este caso a Marruecos, porque es un vecino prioritario, con unas características especiales, donde tenemos unos intereses especiales, donde tenemos en algunos momentos la duda de no por nuestra parte, sino la amenaza de la integridad, como hemos visto, al territorio español en Ceuta y Melilla, y el presidente de España, el primer presidente que no va, es Sánchez. Pues obviamente esto a los marroquíes y al rey Mohammed no se le olvida, y uno de los hechos contrastados es cuando le recibe con la bandera de España boca abajo. En definitiva, de esas situaciones, ya en la base más diplomática, hasta este último punto, donde iba a ser la más alta de las cumbres, la cumbre histórica que no se había visto nunca en España en las relaciones bilaterales, pues fíjate, por teléfono, y ahí os quedáis. Qué increíble. Bueno, y una curiosidad, Puigdemont, que de vez en cuando lo ves por ahí por los pasillos, y al resto de fugados en la Eurocámara, la vez que estuve contigo en Bruselas, los tuvimos que sufrir, ¿verdad? Estaban por ahí delante. ¿Han cambiado la cara desde que la justicia europea empieza a hacer caso al juez Llarena? Pues mira, es un verdadero éxito y no debemos de dejar de reconocer, de valorar y de poner en valor, valga la redundancia, en la labor del juez Llarena, que ha tenido todos los inconvenientes del mundo, no ha tenido, por decir de otra forma, ningún tipo de ayuda por parte del gobierno para poder proceder a la extradición conforme así se determina en los tratados de la Unión Europea. Pues él ha seguido con tenacidad, con paciencia y desde el olvido para muchos, hasta conseguir que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, el TGEU, pues le haya dado la razón. Pues ahora simplemente lo que hay que es poner en marcha los mecanismos, en este caso jurídicos, para que el gobierno pues lo reclame. No esperaremos que lo reclame, y supongo que hará todo lo posible para dilatarlo, y si puede, pues lo indultará o sacará alguna normativa que impida que la extradición sea llevada a cabo. Bueno, hay un rumor en España que dicen que podría saltar Puigdemont a Suiza, y ahí esa euroorden no tendría valor. Suiza no está en la Unión Europea. Efectivamente, está aquí al lado, pero bueno, la definición, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido absolutamente definitoria, o sea que eso no queda la menor duda. Si salta a Suiza, pues oye, pues ahí espero y deseo que los servicios de inteligencia españolas, y en este caso la proactividad
dudosa por cómo el gobierno de España ha actuado hasta el momento, pero en ese caso el Ministerio de Asuntos Exteriores, el servicio de la Interpol y los servicios de inteligencia a través del CNI son los que deberían actuar siempre y en todo momento, obviamente, con la proactividad del gobierno de España. Y si se va a Suiza, lo que sí que pasará es que no podrá estar en el Parlamento Europeo y a partir de ahí pues ya veremos. Pero el juez Llarena se merece todo nuestro reconocimiento, todo nuestra, digamos, el no olvidar todo lo que ha hecho y poner en valor una actuación que sin ningún tipo de duda, más todos los impedimentos del mundo, ha sido capaz de llevarlo a cabo. José Ramón Bauza, eurodiputado desde Bruselas, un abrazo fuerte, gracias por tu reflexión. Cuídate. Un abrazo enorme, Albert. Gracias, un abrazo, amigo. Más tiempo, gracias por estar ahí. Feliz fin de semana a todos. El lunes más información confidencial. Podéis volver a escuchar programas que no hayáis escuchado hasta ahora en cualquiera de las plataformas, y los amigos de Gran Vía Radio Barcelona, de BOM Radio Benidorm, de Radio Montaña Leonesa. Gracias por vuestra colaboración y ayuda siempre. Es un placer. Feliz fin de semana a todos. Hasta el lunes.